Bien, vamos a ver la pintura barroca española y ya acabamos las dos presentaciones, la de arte renacentista y la de arte barroco. Aquí tenemos dos obras de Ribera. A la izquierda tenemos El sueño de Jacob, ¿vale? Es una historia del Antiguo Testamento en la cual Jacob tiene un sueño en el cual está recostado y junto a él aparece una escalera, que la tenemos aquí, con este haz de luz, por la cual suben y bajan los ángeles del cielo, ¿vale? Es una obra de Ribera en la cual tenemos esta atmósfera vaporosa de fondo, el juego de luz y color entre esta escalera luminosa por la que suben y bajan los ángeles y los tonos oscuros del ropaje de Jacob. La luz está en su rostro, en su mano y en su brazo en el que se apoya recostado en este sueño. Está en un ambiente o en un contexto paisajístico. El naturalismo está presente en los ropajes de Jacob, que son mundanos, y en su propio rostro, que es el de un hombre normal, ¿no? Es un óleo sobre lienzo, que no me salía, y da dinamismo a la representación, la diagonal que forma el cuerpo de Jacob, así como estas líneas en zigzag entre esta pierna hacia su cabeza, ¿no? Hacia su costado y su cabeza. Este tronco de árbol junto con el haz de luz forma otra V, dos diagonales, que dan movimiento al cuadro. Es un cuadro que no llega al tenebrismo, pero en el que sí hay juegos de luz y de sombras. Si me voy aquí al que tenemos a la derecha, este sí es la antítesis del equilibrio renacentista. Veis que ahí este cuerpo está en una disposición en la que forma una diagonal entre sus brazos y otra línea que es recta hasta que esta pierna cambie de dirección, ¿vale? Es un cuadro en el cual hay falta de equilibrio, inestabilidad. La luz está en el cuerpo de San Bartolomé. Lo van a martirizar. Este santo murió desollado, despellejado. De hecho, si os acordáis, aparecía en las pinturas del juicio final de la Capilla Sixtina. Tenemos aquí a sus ejecutores, que aunque son romanos, están pintados a la manera del siglo XVII. Hay juegos de luces y sombras y aquí sí está presente el tenebrismo. La pintura es más oscura con zonas más iluminadas. En este caso, la luz está concentrada en el cuerpo, que está en escorzo, o sea que está hacia el espectador, de San Bartolomé. Hemos visto estas dos imágenes de Ribera y si avanzo ahora vamos con otros autores. Por ejemplo, aquí tenemos Zurbarán. Zurbarán fue un pintor que llegó a Sevilla. Tuvo cierta enemistad de otros pintores de la capital, como por ejemplo en aquella época este que tenemos aquí, Alonso Cano. De hecho, se pidió, como pasaban los gremios, y el de los pintores era un gremio más, que hiciera una obra de maestría. Lo que pasa es que el cabildo de la ciudad lo protegió. Y era un pintor bastante querido por lo que eran las congregaciones religiosas. Pintó sobre todo para esas congregaciones. Y aquí tenemos una pintura encargada por una de esas congregaciones. Estamos en el refectorio, donde comían en los monasterios los monjes. En este caso es el refectorio de los Cartujos. Y aparece una escena en la cual los monjes se disponen a comer y el obispo, San Hugo de Grenoble, que era el que les proporcionaba la comida, en ese día concretamente, que es un domingo, un día santo además, lo que trae o lo que propone como comida es carne. Entonces los monjes están en la duda si deben comer o no deben comer un alimento que no les está permitido, ¿no? El milagro consiste en que mientras están cavilando sobre el tema, caen dormidos en un sueño que dura días y días y días. El obispo Hugo está fuera, está ausente durante un tiempo y cuando regresa despiertan de su sueño y ven que esa carne se ha convertido en ceniza y lo interpretan como que ha sido un acierto no transgredir una norma de la orden. Es en sí un bodegón, aparte de la escena de los monjes, la escena religiosa, es un bodegón repleto de alimentos, utensilios de cocina. El bodegón en naturaleza muerta es cuando un pintor representa objetos inertes, frugales normalmente de comida, uvas, carnes de caza, alimentos en una mesa, ¿vale? Es de destacar el blanco de los hábitos de los monjes y se comenta que Zurbarán era capaz de hacer decenas de diferentes blancos.
de tonalidades. Fue un pintor que se especializó en este tipo de pinturas. Bueno, aquí a la derecha tenemos una Inmaculada Concepción, que ya os comenté anteriormente en la estatuaria, en la escultura barroca, que era un icono de la Contrarreforma. Y aquí Alonso Cano, igual que os mostré una escultura de Alonso Cano sobre una Inmaculada, aquí lo tenemos en pintura, lo que os comenté. Un señor que, como los humanistas, ya no es tiempo de humanismo, estamos en el barroco, pero si os acordáis, los humanistas empezaron la corriente en la cual un hombre puede dedicarse a muchas cosas. Y en este caso él es pintor, arquitecto y escultor. Aquí tenemos una Virgen María en forma de Inmaculada Concepción. O sea, es el dogma de que la Virgen siguió siendo virgen después de la concepción de Cristo, ¿vale? Por eso se habla de Inmaculada, sin mácula, sin mancha, Concepción de Cristo, ¿vale? Es una iconografía que se repite de esa Virgen rodeada de ángeles ascendiendo en los cielos, y su santidad con el nimbo, con esta aureola de luz que tiene la santidad. El paño muestra juego de luces y sombras con mucho detalle, y es en este caso es una Virgen idealizada, ¿no? Joven. Bueno, si seguimos viendo imágenes, tenemos ya aquí la primera obra de Velázquez. Una obra que hace mientras estaba en el taller sevillano de Pacheco, de su suegro. Él ingresa en ese taller de pintores y va ascendiendo. De hecho, le ayuda el hecho de que se casa con una hija del maestro del taller. Y aquí tenemos una escena costumbrista de un personaje típico de Sevilla en aquel siglo XVII, que es el aguador. El aguador iba por las calles vendiendo agua, y aquí tiene una tinaja que está en primer plano, en contraposto, en escorzo hacia el espectador, ¿vale? Y con ello consigue profundidad, con el escorzo del brazo del aguador, del viejo aguador, de la tinaja, el cántaro, y la cabeza del joven. Y así consigue profundidad en este cuadro. También porque tiene menos trazo esta figura que nos aparece al fondo, y esta oscuridad en la cual se enmarca la escena también permite que se marquen los volúmenes de las figuras y que haya planos diferentes, que haya profundidad en la escena. Os podéis fijar en lo que son las diferentes calidades de los objetos, cómo va representando este cántaro que tenemos en primera instancia, este otro más pequeño que tenemos aquí, y cómo la luz y la sombra actúan en esos objetos, y la misma sombra de los objetos. Fijaos la sombra del cántaro. También la maestría de la copa de agua, de la capacidad de representar el líquido. La luz aparece en estos objetos y aparece en la camisola blanca que tiene el aguador, debajo de esta prenda ya raída ocre. Es un personaje de la calle, no es un personaje de clase alta. Y vemos que también hay naturalismo en el rostro del propio aguador, un rostro curtido por los años, ¿no? Real, natural. También Velázquez aquí juega con representar las diferentes edades, ¿no? La juventud del niño, la madurez de esta figura que está aquí, y la ancianidad ya prácticamente de esta obra que tenemos a la derecha de la composición. Es un maestro de la luz, de la sombra, de los colores y del dibujo. Después de esta época sevillana, él tendrá diferentes fases, con viajes a Italia, donde se verá influenciado por el clasicismo, y finalmente como pintor de corte. Pinta también las emociones, ¿no?, de las personas en esta escena. Bueno, vamos a ir a la siguiente. Y aquí tenemos un tema mitológico. He hablado antes que tuvo una fase italiana de viaje y conocimiento de los pintores romanos, venecianos por Italia. Fue como un viaje de formación, ¿no? Y aquí tenemos un tema mitológico. Es la fragua de Vulcano. Vulcano es el nombre romano de Festo, que es el dios del fuego. Se representa o se le asocia con los volcanes, de ahí este nombre. Y aquí lo que se nos está narrando es que Apolo, al que identificamos por este laurel, si os acordáis la historia de Apolo y Dafne, él toma este símbolo después de que pierda a Dafne, cuando la alcanza pero se convierte en árbol de laurel. Pues bien, aquí Apolo le está comentando a Vulcano, a Hefesto, que si lo veis en su rostro se parece bastante al del aguador, es un rostro lleno de naturalismo, de hombre de la calle, para nada de un dios idealizado,
le está comentando que su mujer lo está engañando con Marte. Yo os cuento de dónde viene todo esto. Afrodita, en Grecia, la Venus romana, se había casado por orden de Zeus con Hefesto, que era el dios más feo que había en el cielo. De hecho, cuentan que Hera, cuando lo tiene, lo arroja desde los cielos y que tenía una cojera desde entonces. Pues bien, él tiene a la mujer más bella, pero ésta le va engañando, y uno de los amores que tiene es con Marte, que es el dios de la guerra. Precisamente en esta escena está realizándole una coraza. A Marte, aunque es el dios de la guerra, muchas veces lo representa como un bobalicón, que no me salía. O sea, no es el dios de la guerra estratégica como Atenea, de la sabiduría, ¿no? De los grandes movimientos en el campo de batalla, sino que es el dios de la guerra más burra, ¿no? Por decirlo así coloquialmente, más sangrienta, más de cuerpo a cuerpo, más violenta, por decirlo de una manera más correcta. Le está haciendo esta armadura y se acaba de enterar del engaño. De hecho, le hará una venganza que será una red invisible con la que atrapará a los dos amantes y los enseñará desnudos delante de todos los dioses del Olimpo. Pero eso es otra historia. Bueno, aquí tenemos a Apolo, que es el centro de la escena. En ese momento, esta es otra característica de la pintura de Velázquez, que él capta momentos, a veces como fotografías, ¿vale? Vemos la luz en los cuerpos desnudos, hay un interés por la anatomía desnuda de los cuerpos, otra influencia del Renacimiento italiano, de Miguel Ángel, por ejemplo. Y podemos ver los diferentes colores, tonalidades, y que hacia el fondo la escena se está difuminando en lo que se conoce como perspectiva aérea. Se consigue la profundidad en la escena, esa tercera dimensión, haciendo más borroso o menos conciso, menos detallado, con un dibujo menos claro, las escenas que están hacia el fondo, donde está esta figura. Aquí hay otro recurso que utiliza él bastante, que es disponer a veces a figuras de espalda, como esta que tenemos aquí. Bien, tenemos el escorzo de esta figura que tenemos aquí, que también colabora en la profundidad. Es un pintor que cuida mucho los detalles de todos los objetos, menores y mayores, que aparecen en la escena, ¿vale? Tenemos el trabajo propio de un herrero, ¿no? Están trabajando una plancha de metal en un yunque. Aquí tenemos otro yunque con sus martillos y demás. Bueno, vamos a ir a la siguiente. Bueno, una cosa que se me olvidaba. La expresividad también es propia, como característica del barroco, de este cuadro, ¿no? Aquí tenemos la sorpresa de los trabajadores que están en la fragua con Vulcano cuando Apolo le cuenta el engaño de su mujer, ¿no? La cara de enfado de Vulcano y la de sorpresa de los otros que están escuchando lo que está pasando. Bien, aquí tenemos una pintura de historia. Es lo que se conoce como la rendición de Breda o las lanzas. Os cuento el contexto histórico. Estamos en la guerra de España con Holanda. Ha habido una paz de 1609-1621 en el reinado de Felipe III, y la ciudad de Breda la han tomado los holandeses antes de esa paz. Lleva unos años siendo holandesa. Y cuando sube al trono Felipe IV, rápidamente hay un partido político cercano a él que opta por una política más violenta, ¿no? Menos pacífica, como en la época de Felipe III, y se vuelve a atacar a las Provincias Unidas, a los calvinistas. Y aquí nos aparece una de las figuras que eran corrientes en la época y en el siglo anterior también, que es Ambrosio de Spínola, que es un genovés que lucha para España. Es un crack del campo de batalla, es un gran general. De hecho, se cuenta que mientras estaban cercando la ciudad de Breda, fueron de observadores otros generales para ver la estrategia que llevaba a cabo. De hecho, la va aislando con obras incluso de ingeniería, ¿no? Evitando que le llegaran refuerzos, aislándola, canalizando agua, va haciendo una serie de obras de ingeniería que tenían una gran complejidad, ¿vale? Pues bien, a pesar de todo el esfuerzo y la maestría de Ambrosio de Spínola, del genovés, la ciudad tarda en entregarse. Se termina entregando porque no le quedaba otra, los efectivos españoles eran muy numerosos, no reciben víveres ni refuerzos y se entregan, pero tienen una defensa heroica. Entonces los españoles le reconocen, los españoles, las tropas de los Habsburgo, que tienen muchas nacionalidades, los tercios, los tenemos aquí con sus lanzas, le reconocen a los holandeses, que los tenemos aquí, que veis que salen con un peor estado después del asedio. A la cabeza de ellos está Nassau, que era el señor que defendía la ciudadela,
y le entrega la llave a Ambrosio de Spínola, y los españoles, ante tan heroica resistencia, les permiten salir formados, marchando de la ciudad, y lo respetan físicamente. De hecho, en este cuadro, aquí tenemos a Nassau intentando arrodillarse ante Ambrosio de Spínola, y este le frena en esa actitud, ¿vale? Es un tema de cortesía en la guerra. Tenemos este caballo en escorzo, lo estáis viendo aquí, que da profundidad a la representación junto con este paisaje difuminado de fondo, ¿vale? De la Holanda de la época. Una pintura de batallas, una pintura histórica. De hecho, se pensó para un salón del Palacio del Buen Retiro, donde estaba el Parque del Retiro. Allí Felipe IV iba a disponer un salón de reino donde iban a estar las escenas de batalla en el Palacio del Buen Retiro. Parte de los jardines de ese palacio, o parte de los terrenos de ese palacio, son en la actualidad lo que es el Parque del Retiro en Madrid, ¿no? En la zona del Museo del Prado. Bueno, más cosas. Lo que más destaca aquí es el realismo de las figuras, los colores, y destaca la curiosidad de que Velázquez conocía a este general, había estado viajando con él hacia Italia, y es muy real la representación del general Ambrosio de Spínola. Este tema de que haya mercenarios luchando para diferentes reinos no es nuevo. Ya en época de Carlos I, Andrea Doria, que era un pedazo de almirante genovés, os lo cuento porque era genovés como este señor, estuvo luchando para Francisco I de Francia, y en un momento dado dejó de apoyarle y luchó para Carlos I, ¿vale? Eligió bien, ¿no? Porque sabéis que en el enfrentamiento sale ganando Carlos I. De hecho, en la segunda mitad del 16, España domina políticamente Europa. Bueno, pero eso es otro tema, no nos perdemos, vamos a otra cosa. Aquí tenemos un cuadro mitológico y muy simbólico, y aquí Cervantes se complica mucho más en la escena. No es como la rendición de Breda, que está claro lo que está pasando, la teatralidad de la escena, ¿no? El momento casi fotografía de la escena. Aquí lo que tenemos es una misma historia en dos escenas diferentes. Lo que se representa aquí básicamente es el mito de Aracne. Aracne era una joven que se jactaba de que era una tejedora que se jactaba de que tejía mejor que la propia Atenea. Entonces un día se le aparece Atenea y se le aparece como anciana, no como diosa, y le propone un concurso a ver quién tejía mejor. Y Aracne en ese concurso lo que hace es tejer temas de las infidelidades de los dioses, ¿no? Sobre todo de Zeus. Y eso enfada mucho a Atenea porque es su padre, ¿no? Él le parece una falta de respeto hacia los dioses y la convierte en araña, y así eternamente va a estar tejiendo. Es una forma mitológica de explicar por qué las arañas hacen telas de araña, ¿no? Pues bien, esa historia la tenemos en este primer plano, que aparece con menos luz, y este del fondo, que si veis el haz de luz, está más iluminado. Lo que quiere Velázquez es que nos fijemos en el fondo para que veamos que hay dos escenas. Lo que parece una escena costumbrista en este primer término, que serían unas hilanderas, en realidad es el propio mito, porque aquí tenemos en escorzo hacia el espectador a esta joven, que es Aracne, tejiendo, y aquí a la anciana diosa, a la diosa transformada en anciana, que está con esta rueca que da esta sensación de movimiento constante, con la pincelada de Velázquez. Con la rueca lo que hacían era hacer las bobinas de hilo. Con los diferentes hilos de lana hacían esas bobinas. Era una forma de hacer el hilado para luego tejer, ¿vale? La pierna, que es más joven, delata que no es una anciana, sino que es Atenea. Todo el cuadro en sí es movimiento, ¿no? Los movimientos en este telar de Aracne, los movimientos de la rueca hilando de la anciana, y tenemos la misma escena contada de otra manera al fondo, ¿vale? Es en un momento posterior cuando Atenea, ya en forma de Atenea con su casco, está a punto de castigar a Aracne, y aquí está el tapiz que ha tejido con la historia del rapto de Europa, que os lo comenté anteriormente en el cuadro de Rembrandt, si os acordáis, ¿vale? Bien, la convertirá en araña y eternamente se pasará
sus días tejiendo. Utiliza la perspectiva aérea porque va difuminando la escena del fondo. Al mismo tiempo que tiene más luz, también el trazo es menos definido, el dibujo es menos definido. Si os fijáis, se ven las figuras, se intuye lo que está pasando, pero está menos definido. Eso se conoce como perspectiva aérea. Bien, vamos a ver ya uno de los últimos. El último de Velázquez, que es la gran obra, es la obra maestra, que son las Meninas, o la familia de Felipe IV. ¿Vale? Y aquí lo que tenemos es mucha profundidad en el cuarto con punto de fuga. Aquí en esta puerta donde aparece este personaje, de hecho hay un foco de luz también que nos llama la atención sobre ese personaje. El pintor se autorretrata delante de un lienzo de grandes dimensiones. En el centro de la escena está la infanta Margarita siendo niña, junto con las Meninas, ¿no? El cuerpo de acompañantes que la distraían. No sabemos lo que está pintando Velázquez, pero aquí en el espejo aparece el reflejo de Felipe IV y de Mariana de Austria. Y hay autores, o se tiene como aceptado, que está representando a los reyes. Y de una forma genial nos desvela el secreto de qué está pintando con la argucia del espejo. Si os acordáis, aparecía algo parecido en el matrimonio Arnolfini, de Van Eyck, ¿vale? Aquí tenemos a los reyes, que se supone que están siendo representados por Velázquez. Se representa orgulloso con esta cruz de Santiago, que nos indica que se ha convertido en caballero de la Orden de Santiago, que era uno de una de sus obsesiones, ¿no? El socialmente estar mejor reconocido de lo que habían estado los pintores hasta entonces. Para pertenecer a la Orden de Santiago tenías que tener una cosa que se llama limpieza de sangre. O sea, no tener antepasados que no fueran cristianos viejos. Si tenías sangre judía o tenías algún tipo de sospecha de que no eras cristiano viejo, no podías pertenecer a la Orden de Santiago, ¿vale? De hecho, se daba un documento de expediente de limpieza de sangre. Bueno, la pintura está en un marco arquitectónico, que es uno de los salones de palacio, pinta, pero con poco detalle, este techo, con poca definición, con lo que va consiguiendo también profundidad. El centro de la composición en realidad es la infanta, ¿vale? Que aquí aparece pequeña, sobre unos 5 años, en el momento en el que la representa Velázquez. Parece prácticamente una fotografía y es una muestra de gran maestría del pintor sevillano. Utiliza la perspectiva aérea con esa atmósfera nebulosa que aparece en la parte alta y la poca definición hacia el fondo, por ejemplo en estos cuadros que aparecen aquí. Bien, vamos a ver, nos queda un poco... Bueno, sobre esto hay varias interpretaciones, sobre este cuadro os lo dejo por si lo elegís para el trabajo. Aquí vamos a ver pinturas de Murillo, una de tema religioso, que es un icono que se repite mucho, que es el buen pastor, que representa a Cristo de pequeño con una oveja. Se supone que es la oveja descarriada, porque Cristo no deja a ninguna oveja descarriada, ¿no? Como la enseñanza del cuadro. Aparecen ruinas clásicas al fondo, aquí a la izquierda, en un marco paisajístico, y esto en los tiempos antiguos de la cristiandad, a los cuales pertenece esta tipología del niño Jesús pastor, se interpretaban esas ruinas clásicas como que se había vencido al paganismo de Grecia y de Roma, a los templos antiguos de los dioses antiguos, ¿no? Aparece la ternura del niño Jesús, y rompe la serenidad o el equilibrio, la armonía del cuadro, esta pierna adelantada y el bastón del pastor, ¿no? El cayado del pastor, que hace una diagonal. Se trata al niño con toda la dulzura, ¿no? Y los detalles de ternura de los niños. Y es un tipo de cuadro que se enmarca en este cielo vaporoso. Tipo de cuadro que se repite mucho en la época y que eran bastante los encargos que se hacían para cuadros de este tipo, temática religiosa, pero utiliza lo que él hacía en sus cuadros costumbristas, como representaba a los niños sevillanos, ¿vale? De hecho lo tenemos aquí. Aquí tenemos a dos niños de la calle, si os fijáis están descalzos. El cuadro es niños comiendo melón y uva. Estos son dos óleos los dos, ¿vale? Y tenemos la luz en los dos niños en un marco bastante más oscuro. Pinta un bodegón o naturaleza muerta en este cesto de uvas de los que están comiendo los niños, ¿no? Son niños de la calle. Fijaos que las ropas están raídas,
Es una imagen también de la España del 17, de la crisis del 17, sobre todo a partir de los años 30-40, ¿vale? Los años duros de la guerra de los 30 años, los años duros de la rebelión de Cataluña, de Portugal, de los impuestos altos, de las malas cosechas, de las epidemias, por ejemplo, de la década de los 40 en Sevilla. Entonces estos niños sobreviven en la calle como pueden, son pícaros. De hecho, la novela española de esta época, incluso de antes, del 16 y del 17, está llena de historias de pícaros, de gente que sobrevive en la calle como puede. Pero él es capaz de, dentro de la pobreza, ¿no?, y la tristeza de esta vida de estos niños, representar la ternura y la felicidad, ¿no?, de estos niños sevillanos de la calle, ¿no? Aparece el claroscuro, contraste de colores claros con tonos más oscuros, ¿vale? La felicidad de los niños de la calle a pesar de sus penalidades. Bueno, con esto acabamos ya la presentación y hemos visto que el arte del 17 en España, pues teniendo en cuenta que es una época de crisis en la que se desmorona el imperio, pues tiene unos pintores espectaculares y hay unas obras maestras que son obras maestras de la historia del arte en general, no solamente de España, ¿vale? De hecho se habla de siglo de oro, de las artes y las letras. En cuanto a los escritores, ¿no? Porque en la época de Cervantes, de Lope de Vega, de Quevedo, de Góngora, Calderón de la Barca, pero también en la época de Murillo, de Velázquez, de Zurbarán, de Rivera, de Alonso Cano, ¿vale? De grandísimos artistas. Bueno, pues esto ya es todo, ya es el último tema junto con el de geografía. El de geografía es voluntario, de este sí me tenéis que hacer la tarea, ¿vale? Obligatoriamente. Venga, hasta luego.